Padre Dios, en estos momentos venimos a adorarte, estamos contentos, porque cual hijos pródigos nosotros un día también regresamos al hogar y nos recibiste con tus brazos abiertos y nos pusiste un vestido nuevo. Y hubo gran gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Gracias, Señor. Rogamos por nuestros hermanos enfermos, diferentes situaciones, el hermano Daniel Díaz, todavía tienes un propósito para él y lo has dejado hasta este día. Tú tienes contados sus días. Pero otros hermanos enfermos, el hermano Tulio también, que se ha recluido por faltarle las fuerzas a su cuerpo. El hermano Córdoba, que no lo vemos porque él tiene que vivir en lugares muy especiales. Y todos los hermanos que están enfermos, sabemos que nuestro cuerpo es tan débil y es una llaga de los pies a la cabeza. Nosotros te damos gracias porque nos permites estar aquí. Tal vez haya alguien con dolor en este momento, se siente triste, se siente mal, siente algún dolor en su cuerpo. Te rogamos, oh Dios, que tú como médico santo divino pongas tus manos sobre ese cuerpo adolorido y al toque poderoso bendito de tus manos, las enfermedades salgan de sus cuerpos. Esa es nuestra oración y es nuestro deseo. Aviva y bendice esta iglesia. Tenemos una tarea por delante. Tú dijiste, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas el Señor, y veamos a tanta gente que no conoce el Evangelio, que se pierde, y muévenos a la compasión para alcanzarlas para Cristo Jesús. Pero avívanos, Señor, que sintamos ese poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Cúbrenos con tu sangre y trae la paz y el gozo que nuestras vidas necesitan en estos momentos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparto con ustedes lo que acabamos de leer el profeta Joel. El nombre Joel aparece 14 veces en la Biblia. Me voy a centrar solamente en algunas cosas porque no quiero cansarles. Y estaba entre predicar lo que dice Mateo 9, viendo la multitud del cierto. Y luego ayer, no, Señor, pero si ya toda la semana estuve preparando el del elevamiento. Y son luchas que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que voy a comunicar a mi iglesia este domingo? Y orando al Señor, dice, bueno, hemos trabajado con Joel, vamos con el profeta Joel, que fue un profeta muy especial, para un tiempo muy, muy especial también. Fíjense, mis amados hermanos, Joel aparece su nombre 14 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y está formado por dos nombres divinos, yo, él. Yo, él. Nosotros decimos él. Pero con los gringuitos la J se convierte en yo. Fíjense ustedes qué interesante. Su mensaje es que la nación se arrepienta. Los llama al arrepentimiento, pero ¿arrepentirse de qué? En el tiempo de Joel, la nación de Israel se había vuelto indolente en su relación con Dios. Fíjense que Joel no nombra ningún profeta, no nos da nombres de reyes, no nos da nombres de nada. Simplemente habla a la nación de Israel, y hablando a los dos reinos, al del norte y al del sur. Joel. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Por qué su indolencia espiritual? Y los convoca a un avivamiento, a que se levantaran de esta situación. El pueblo afrontaba una sequía espiritual. Y introduce Joel su mensaje con el llamado, oíd todos. Joel 1:2 dice, oíd todos. Y el verso 4 vuelve a decir, oíd todos. ¿Qué quiere Joel? Fíjense ustedes, acaban de leer estos pasajes y los vamos a leer para que sepan qué es un avivamiento.
¿Qué es un avivamiento? Algunos hermanos me han dicho, escuché a la hermana Lula decir, hemos terminado un discipulado acerca del avivamiento y espero que dé fruto todo esto. Fíjense qué interesante. ¿Qué es un avivamiento? ¿Sabe qué es un avivamiento? Fíjense ustedes. Vamos a ver qué nos dice el profeta Joel, ¿verdad? Dice, pregonad ayuno. ¿Cuántos de ustedes hace que no ayunan? ¿Por qué? Yo digo, muchos de nuestros enfermos hoy ayunan porque no tienen apetito. ¿Vamos a esperar ese tiempo para ayunar? Dice Joel, pregonad ayuno, congréguense todos en la casa de Jehová. ¿Qué pasaba con el templo, con los de Israel? No iban. ¿A qué vamos? Fíjense. Es lo que está diciendo el profeta Joel. Dice, clamad y llorad, que venga un avivamiento. Dice el profeta Joel. Como hoy el pueblo de Dios necesita un avivamiento. ¿Pero qué es un avivamiento? Mucha emoción, mucha música, muchas caídas, muchas lenguas, muchas expresiones estáticas. Todo esto, hermanos, carece de trascendencia. Joel llama al pueblo a un avivamiento reflexivo, primeramente. Reflexión en su situación, su condición. Joel llama al pueblo a un análisis personal de la vida espiritual. Es un tiempo cuando uno, hermanos, olvidándose de cómo nos encontramos, no queremos saber a fondo cómo me encuentro yo, cómo se encuentra mi vida espiritual, y uno necesita examinarse para saber dónde estamos fallando a nuestro Dios. Ustedes leyeron ahí varias cosas en las que Israel estaba fallando. Fíjense, había una indolencia espiritual para servir a nuestro Dios. Cuando una persona empieza a sentirse mal de su salud, sin causa aparente, va al médico. ¿Qué es lo que hace el médico? Primero, le toma su presión, le ausculta, oiga, a ver dónde le duele. Segundo, lo manda a hacer ¿qué? Análisis, para detectar dónde está el mal. Si por ahí no saliera, no identifique el mal, entonces, hermanos, les manda a hacer una tomografía o les toma un electro para saber dónde está el mal. Todo es para identificar el mal y para dar su tratamiento. San Pablo escribió en la carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, que también cada uno de nosotros nos examinemos. Dice, examinémonos a nosotros mismos si es que estamos en la fe y en el verdadero. Fíjense lo que dice Corintios. Examinémonos cada uno de nosotros para ver si estamos verdaderamente en la fe en Cristo Jesús y en el conocimiento del verdadero Salvador que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si anhelamos un avivamiento, hemos de detectar dónde está la falla. Yo escuché a ver a mis hermanos decir, hermano, oremos por un avivamiento. Mi hermano Miguel en uno de sus cultos dice, hermanos, necesitamos una... ¿Qué es un avivamiento? Ya detectamos dónde está la falla. Para que un médico nos pueda dar un buen tratamiento, necesita detectar dónde está la falla. Y esto es importante. Joel dice que ninguna bendición puede venir a nuestra iglesia, a nuestra vida, si no escuchamos lo que Dios dice. Les dice, pueblo de Israel, ustedes no están orando.
Vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cómo puede venir un avivamiento sin orar? ¿Verdad? Dice el profeta Joel, si anhelamos un avivamiento, hemos de detectar nuestra la falla. Joel dice que ninguna bendición puede venir a nuestra vida, a nuestra iglesia, si no escuchamos lo que Dios nos dice. Necesitamos orar más. Pero, hermanos, hemos detectado la falla. Vean ustedes en nuestros cultos de oración, son poquitos los que vienen. Vayan ustedes a cualquier iglesia, a sus cultos de oración, salvo Corea. ¿Sabe qué han hecho los coreanos? Comprar ciertas partes de las montañas para irse a las 3, 4 de la mañana toda la iglesia a orar. Varias iglesias, no una sola. Varias iglesias. Corea es uno de los países más evangelizados y más cristianos del mundo hoy. Y puedo decir que hasta más que Estados Unidos, porque están viviendo su vida cristiana verdaderamente. Los coreanos. Los hermanos coreanos. Ellos oran a Dios. Si usted va a cualquier iglesia cristiana a sus cultos de oración, ¿qué va a encontrar? Que casi no hay nadie. La iglesia no está orando. No está orando a Dios. Usted dirá, pastor, pero oro en mi casa. Casi mandamos puros telegramas estando en nuestra casa y no falta quien nos distraiga estando en nuestro hogar. Por eso a veces Dios nos despierta a las 4 o 5 de la mañana para decir, ponte a orar. Ahorita que está, mira, en silencio. Pero también la iglesia necesita orar. Entonces necesitamos orar más. También asistir a los cultos. Leer la Biblia. ¿Estamos leyendo nuestra Biblia? Israel se había olvidado, hermanos, de leer la ley de Dios. No testificaban de su fe. En ese tiempo había este adormecimiento espiritual porque no estaban testificando de su fe. Hermanos, eran indiferentes a la obra de nuestro Dios. No había misiones en Israel, no había evangelismo. Pero es importante para nosotros. Para Joel, el avivamiento era, hermanos, el mensaje de Dios llamando a la transformación de nuestra vida. Cuando hay un verdadero avivamiento, nuestras vidas son transformadas. La vida de cada uno de nosotros sufre una transformación. Pero para Isaías, por ejemplo, 1:16 y 17, el avivamiento dice, lavaos y limpiaos, ¿verdad? Para que de esta manera ellos debían de servir a Dios. Para Pablo, que era un avivamiento, despojarse del viejo hombre que está viciado según Dios, dice Colosenses 9 y 10. La Biblia dice que cuando hay un avivamiento, hay una verdadera conversión. Y esto es cierto. Nínive, cuando oyó el mensaje de Jonás, el mensaje de Dios a través de Jonás, se convirtió y vivo un gran avivamiento. Es Jonás capítulo 3. A mí me encanta esto de Jonás. Primero, claro, él rehusó obedecer a Dios. Jonás ve a Nínive y predica a la nación que si no se arrepienten, si no se convierten, la nación va a ser destruida. ¿Qué le pasa a las gentes hoy que si no conocen a Cristo y si no aceptan a Cristo? Ok. ¿En dónde? ¿En él? Infiel. Y Jonás dijo, no, esa bola de incrédulos ahí, Nínive, fíjate, y luego todavía nos sojuzgan, nos dominan, tú quieres que les vaya y les predique esa bola de borrachos malvivientes y todo esto, ¿quieres que vaya yo ahí? ¿Sí? No, pues ahí nos vimos, se levantó Jonás, agarró un barquito, dijo, ahí nos vimos, pero Dios levantó una gran tempestad. Muchas veces Dios levanta tempestades en nuestra vida para hacernos reflexionar. Un avivamiento es una reflexión. ¿Por qué, Señor, estoy pasando por estas crisis? Porque no estamos oyendo la voz de Dios. Y vamos en caminos opuestos a lo que Dios quiere que caminemos.
¿Hacia dónde debe caminar nuestra iglesia? Esa es nuestra gran preocupación. ¿Vamos caminando hacia donde Dios quiere, o a donde yo quiero, o a donde usted quiere? Vamos a reflexionar eso. Entonces Jonás rehusó hacer esto, pero Dios levantó una gran tempestad, como la levanta a veces en nuestros hogares, familias o vidas, para hacernos pensar, reflexionar en ello. Y entonces el barco zozobraba, la gente se ahogaba, echaron todo al peso que traía el barco a la mar, y así seguía la tempestad. Así que bueno, pues hay alguien aquí, o qué pasó. Investigaron y dijeron, no, pues este que está aquí. Y él dijo, decláranos qué pasó. Bueno, es que Dios me envió a tal parte y me vine acá. ¿Pero por qué hiciste esto? Bueno, pues arrójenme al mar y la tempestad se calmará. Y efectivamente lo arrojaron al mar y la tempestad se calmó. Dios tenía preparado un gran pez, llámelo usted como quiera, no me interesa el nombre, pero era un gran pez que se lo alcanzó a tragar, enterito. Y allí desde la panza de ese gran pez, él empezó a clamar a Dios. Dios reconoció, ¿verdad?, que estaba desobedeciendo a Dios. Se levantó, Dios hizo que el pez lo vomitara a la orilla de la playa. Ya se encaminó otra vez hacia el lugar que Dios le dijo a Nínive, y empezó a predicar a Nínive. Pero quiero llegar a esto. ¿Usted cree que sea imposible para Dios que el león se arrepienta y se convierta? En ese tiempo, Nínive era una ciudad como de 300,000 habitantes. Era una gran ciudad para el tiempo y su época. Jonás empezó a predicar que se arrepintieran. ¿Qué pasó? Toda la ciudad de Nínive, toda, así le creo yo a la Biblia, toda la ciudad de Nínive se arrepintió por la predicación de un hombre. ¿Cuántos somos aquí? Por la predicación de un hombre. Y toda la ciudad se arrepintió. Dios quiere que el león se arrepienta y vengan al conocimiento de Cristo nuestro Dios. Pero lo segundo, hermanos, para Joel el avivamiento era el mensaje de Dios llamando a la transformación. Tenemos que a nosotros mismos sufrir esta transformación que viene de nuestro Dios. Usted me dirá, pastor, ¿pero de qué tengo que ser transformado? Siempre, hermanos, que nosotros predicamos, el mensaje es primero para nosotros. Y yo decía, Señor, yo tengo que ser transformado. Ustedes me dirán, ¿pero qué no es salvo, pastor? Sí, Israel era el pueblo elegido de Dios, pero necesitaban una transformación, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántos de nosotros todavía seguimos siendo violentos? ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos siendo ásperos? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo iracundos? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo ofensivos? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo intransigentes? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo injustos? ¿Cuántos de nosotros somos tan críticos con nuestros hermanos? Perdonen, hermanos, cuando soy tan crítico con ustedes, que cualquier falla hago una crítica. Necesito ser transformado, ¿sí o no? Y si no hay esa transformación, no hay avivamiento. ¿En qué área de mi vida necesito una transformación? Pero Joel dice que nos examinemos a nosotros mismos. Ya no veo al hermano, a la hermana, no, me voy a ver a mí mismo. ¿No necesita usted ser transformado? ¿No dice que seamos transformados para ir de gloria en gloria? Para que podamos crecer en la vida cristiana. Bueno, Israel, hermanos, tenía esos problemas y Joel viene y les predica. Necesitamos una transformación en nuestra vida, en nuestro carácter. Necesitamos cambiar. Muchos hermanos dicen, es que Cristo me cambió. Le digo, hermano, a ver, espérate un tantito. Si Dios ya lo cambió, o falló Dios o falló usted. Porque hay muchas cosas que no han sido
cambiado. Entonces no diga Cristo me cambió, diga Cristo me está cambiando. Todavía no termina, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar cuando lleguemos a su presencia. Yo necesito ser cambiado, hermanos. ¿En qué necesitamos cambiar? Nuestra violencia en mansedumbre. Otra área en mi vida, nuestra aspereza en amabilidad. Tercero, nuestra ira en gentileza. Cuarto, nuestras ofensas con la reconciliación. Dice Santiago que si hay alguno que no haya ofendido alguna vez, ¿es varón qué? Perfecto. ¿Usted no ha ofendido ninguna vez? Yo sí. Necesitamos cambiar. Quinto, nuestras intransigencias con la armonía, nuestras injusticias con la compasión, nuestras críticas con la consideración. Ninguna bendición puede venir a nuestra vida, ningún avivamiento vendrá a nuestra iglesia si no tenemos la intención de hacer cambios en nuestra vida. Ese es un avivamiento. Que haya cambios en nuestra vida. ¿Soy indiferente a la obra de Dios? ¿Soy indiferente a la iglesia? ¿Soy indiferente a la evangelización? ¿No tengo un espíritu de colaboración en la obra de nuestro Dios? Entonces necesito que el Señor me ponga un espíritu de interés para que mi actitud y mi vida cambien. En nuestra vida espiritual necesitamos más oración, más comunión con los hermanos, necesitamos leer más la palabra de nuestro Dios, necesitamos, hermanos, más que alguien ore por nosotros. Quizá estamos haciendo las cosas no bien y necesitamos un cambio en nuestra vida y vendrá un avivamiento. Un avivamiento en nuestra vida. Tercero y último. Dice Joel, por eso Dios a través de Joel dijo, convertíos, quiere decir, vuélvanse a mí, porque lo habían dejado. Y vuélvanse de todo corazón. Por último, uno de los grandes problemas judíos fue su exclusivismo. Somos pueblo de Dios. Ya lo hicimos. Como dicen, bueno, pues yo ya soy salvo. Lo demás, pues a ver quién va. Yo ya soy salvo. Mis amados hermanos, sentían los judíos, y todavía lo sienten, hermanos, fíjense bien, sienten que son los buenos. Para los judíos no hay nación más buena que la de ellos. Hasta la fecha. Y hasta lo dicen, que no se olviden todas las naciones que Dios está con nosotros. No, también con nosotros. Mis amados hermanos, ese era uno de los grandes problemas con los judíos, el exclusivismo. Se sentían buenos, los elegidos, ¿verdad? Pero habían caído en ese sueño de indiferencia a las cosas de Dios. Y uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana es su falta de obediencia a nuestro Dios con humildad, como dice el Salmo 95:6, venid, postrémonos y humillémonos delante de nuestro Dios. Qué interesante. Yo una vez traje un texto, pero pues no lo pusieron aquí impreso. Era este Salmo 95:6. Y lo saco a colación, porque el jueves llegaron unas personas a trabajar aquí, traídas por nuestra hermana Yola, y sí, ella, unas personas que venían a trabajar.
Y uno de ellos, me fijé, yo llegué y ya estaban ellos aquí. Caminó hacia allá y buscaba, ¿qué tendrán estos aquí? Buscaba algo que leer o que lo orientaran, y se fue hasta allá y volvió a regresarse, se paró aquí y decía, pues no estaban las luces prendidas, por cierto, decía, ¿qué habrá aquí? ¿Cómo usarán esto aquí? Se fijan que en nuestra iglesia no hay un solo texto de la palabra de Dios, en nuestro templo no hay un solo texto. ¿Por qué? Entra una persona y dice, y luego, por último, me fijé que caminó hacia allá, donde están aquellos carteles, y ahí se puso a leer. Y dice, ¿cómo hace falta identificarnos? Y me acuerdo de este texto, porque dice, venid, humillémonos y postrémonos delante de Jehová, que es nuestro hacedor. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios. Allí en Iriarte, ¿se acuerda que teníamos 2 textos? Al frente. ¿Alguien nos ayudó a escribirlos ahí? Pero si ustedes voltean aquí con un mensaje textual de la Biblia en nuestro templo, hoy no tenemos ni uno. Necesitamos que la gente conozca la palabra de nuestro Dios. Entonces uno de los grandes problemas de la iglesia es su falta de obediencia a nuestro Dios, y en humildad, como dice este salmo, venid, postrémonos, humillémonos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él es nuestro hacedor. Ustedes saben muy bien, 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Todos pidiendo perdón. Eso es humillarnos. Pero a lo mejor hoy llegamos diciendo, yo, perdón, ¿a Dios de qué? ¿De qué le voy a pedir perdón a Dios hoy? Como la enseñanza que nos da Cristo del fariseo y el publicano, ¿no? El publicano levantaba sus manos, Dios, te doy gracias porque no soy como este es un pecadorazo, ay, mira, te doy gracias porque a mí me bendices, te doy gracias porque soy muy religioso. Mientras que el que se humilló, doblegó su rostro, dijo, Dios, no soy digno de levantar mi mirada hacia ti. Mientras que el fariseo, mira, Dios, Jehová, tú me conoces, tú sabes que estoy bien. Bueno, vengo porque pues, hay que venir. Y el Señor concluye, ¿a quién escuchó Dios? Al que se humilló. Soy un pecador que no merezco ni levantar mi mirada hacia ti. Pero el que se humillare será, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, para que haya un avivamiento, debe haber humillación, dice Joel, ¿verdad? Fíjense lo que está escrito allí en Joel, y ya vamos a concluir. Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, arrepiéntanse, pidan perdón a Dios, y los ministros. Nosotros los pastores nos llamamos ministros, y nos está diciendo a nosotros. Lloren por su condición, no por la de la iglesia, por la suya. ¿De veras oran? ¿De veras leen su Biblia? O porque dice uno como pastor tiene yo ya me sé esos pasajes, ya me sé esto. Y a veces incurrimos en ese terrible error de no leer la palabra de Dios todos los días. Y entonces Joel llama al avivamiento, y dice la palabra de nuestro Dios, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan,
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y cuando esto se hace, ¿verdad? Que él ya lo viene diciendo desde el capítulo 2 y verso 12, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Esto ya no se escucha hoy en las iglesias. Yo todavía vi el tiempo, hermanos, cuando me convertí al Señor, años 58, 59, no recuerdo exactamente. ¿Ya había nacido usted? No, hermana Rosita, no nací. Ella es joven. Había en la iglesia, que era un templo, me iba a traer la foto para que lo conocieran, antiguo, muy antiguo, unos pequeños reclinatorios así como esto, uno de cada lado. Y llegaban los hermanos, y antes de sentarse en la banca, que eran unas banquitas muy rústicas, se hincaban y se ponían a orar. Después inclusive hicimos una tablita aquí acoginada para que la gente llegara ahí, se hincara, desapareció. ¿Sabe cómo se llamaban esos reclinatorios? Les decían el reclinatorio de las lágrimas, porque todos los hermanos, y digo esto llorad porque dice llorad, venían, se hincaban, oraban y estaban llorando. Dios sabe por qué. A lo mejor de alegría, pero lloraban. Ya no lo hay. Israel se había olvidado de esto. Y entonces habían caído en ese desánimo. ¿Verdad? Dice aquí, dice claramente, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo corazón. Y luego dice, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El pueblo era muy dado a eso, no a aparentar en un momento en la calle una oración y romperse la ropa como señal de reverencia, de humildad. Pero dice Dios, no es tu vestido, es tu corazón. Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Jehová. Lo dice, tocad trompeta en Sión y convocad a la asamblea, a la santa congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aún los novios, vengan, se oren a Dios. Señor, necesitamos un avivamiento. Y Joel concluye juntamente con Joel el verso 28. Y después de esto, fíjense, y después de esto, derramaré mi espíritu. Si ustedes hacen eso, va a haber un derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, cuando Corea comenzó su avivamiento, hay un libro que se llama Cuando el fuego del Espíritu Santo abrazó Corea. ¿Verdad? Lo primero que hicieron los pastores fue reunirse en un templo. Todos los pastores, aquí nos cuesta un ojo reunir a los pastores porque no estamos comiéndonos a otros. Y lo digo personalmente. Aquí en León no hay alianza de pastores. Si entre los mismos bautistas nos podemos juntar. Pues si me dice con hermano pentecostal o metodista, no se me vaya a pegar algo. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo abrazó Corea, dice el hermano en su libro, se juntaron los pastores y empezaron a orar, no pasaba nada, pasó un mes, 2 meses, no pasaba nada, y seguían orando con esas oraciones farisaicas, hasta que un día el Espíritu de Dios tocó a alguien, a un pastor, y se levantó, y dijo, soy el más vil de los pecadores, le he faltado a Dios en esto. Otro dijo, me estoy robando las ofrendas, me estoy robando los diezmos. Otros empezaron a decir, yo he sido infiel a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, le he sido infiel. Todos empezaron, tocados por el Espíritu, hermanos, a llorar y a lamentarse por su situación. Estoy hablando de pastores, yo
con mis consiervos o mis consiervos y yo por último, que es lo correcto. Y ese día que hicieron esto, estaban congregados en un templo metodista, allí en Seúl, Corea. La gente empezó a pasar frente al templo y vieron que el templo empezó a arder, a quemarse. Y todos corrieron que anunciaran que el templo se estaba quemando y que había hermanos adentro del templo. Y las llamas estaban, pero si estaban adentro, ni en cuenta. Terminaron su oración, el fuego se apagó y no se quemó nada del edificio. ¿Se acuerdan de la zarza? Que ardía y ardía y no se consumía. Y desde entonces comenzó el avivamiento en Corea. Los hermanos y los pastores empezaron de veras a convertirse a Dios de todo corazón. Y viven ese avivamiento. Y hasta la fecha Corea es un país cristiano. Cristiano. Nuestro país necesita esto. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Que arda este lugar, toda la gente lo ve y diga, ¿qué está pasando ahí? El fuego del Espíritu Santo. Dice Joel ahí, ¿verdad? Vuestros jóvenes tendrán sueños, visiones, los ancianos, pero dice, después de esto, y está relacionado también con la profecía cumplida de Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo lo ha dicho, no se muevan ustedes, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Y vinieron lenguas repartidas como de fuego, y se posaban en cada uno de ellos. Y empezaron a predicar por todas partes, y la gente se arrepintió. Ese es un avivamiento. El cambio, la transformación, los llamados a la reflexión. Yo quiero llamarles a la reflexión, hermano. ¿Cómo está mi comunión con Dios hoy? Es entre usted y Dios solamente. ¿Necesita más oración? ¿Más leer su Biblia? ¿Más humillarse ante Dios? ¿Más dejar de ser ásperos, groseros, mentirosos? Y vendrá el avivamiento. Vendrá el avivamiento de nuestro Dios a nuestra vida. Examinemos cada uno de nosotros, incline su rostro, haga una oración a Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos diga cuáles son las áreas en nuestra vida que deben ser transformadas. Yo sé que usted es salvo, pero Dios sigue queriendo hacer una transformación maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Señor, como tu pueblo, ponemos nuestro rostro en el piso, hablándote de esta manera. Cuando inclinamos nuestro rostro, humillamos también nuestro espíritu. Tú sabes que te hemos fallado. ¿En qué áreas de nuestra vida tenemos que hacer algunos cambios? ¿Dónde podemos consagrarnos más? Servirte mejor. Dar nuestras fuerzas, talento y habilidades para el extendimiento de tu reino. O dar nuestras posiciones para el extendimiento de tu reino. Señor, no quiero ver a mi hermano si lo hace o no lo hace. Permíteme verme a mí mismo. Permite verme a mí mismo, Señor. Ser reflexivo en estos momentos. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos incendie de ese poder que viene de lo alto. Derrama el poder que viene de lo alto, Señor, sobre nuestra iglesia.
Hay mucha indiferencia, descuido, pero te rogamos que abra nuestros ojos para ver nuestro mundo interior. En esta hora, nuestro Dios, aquí está tu iglesia humillada delante de ti. Es la iglesia que tiene una fe en Cristo, es la iglesia aliento de vida, que a mí me sacude este nombre, porque el aliento debe llevarse a aquellas personas para que tengan vida. No solo nosotros, sino que comunicamos esta vida y este aliento de Dios para salvar las almas. Y sopló Dios en su nariz aliento de vida. Debemos llevar este soplo a muchas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Debemos llevar este soplo de Dios para que verdaderamente nuestra iglesia sea eso, aliento de vida. Ayúdanos a comunicar esta vida eterna en Cristo a todos los habitantes de esta ciudad. Perdona nuestros errores, equivocaciones, descuidos, negligencias, apatías. Perdónanos, oh Dios. Te lo imploramos con humildad, con sinceridad y con fe. Repitiendo la bendición que dabas a Israel, yo digo a mis hermanos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová ponga sobre ti sus ojos y traiga a tu corazón paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.